Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos del Ecuador Today. Bienvenidos a una nueva entrevista en este su programa En la Mira. En esta tarde de lunes 3 de mayo, pues nos hemos reunido a comentar, a analizar la difícil situación que están viviendo nuestras hermanas, nuestros hermanos colombianos ante la tragedia que ha significado estos 2 años de uribismo, ¿no? Con el presidente Duque en este momento a la cabeza. Bueno, sin duda nos han conmocionado los hechos de los últimos días, no solo por los muertos, los detenidos, la brutal represión, sino principalmente por la audacia que han tenido los movimientos sociales, sí, la gente de a pie en Colombia, principalmente en Cali, que no quieren verse sumidos bajo esa sombra de esa derecha conservadora, perdón la palabra, pero paramilitar, antipaz, que ha bloqueado todos los caminos para una política del encuentro y de lo que necesita Colombia, ¿no? Después de el importante acuerdo de paz que se hizo en años anteriores. Sin duda lo circunstancial, lo más superficial que conocemos aquí en el Ecuador es el fracaso popular que ha tenido esta reforma tributaria por parte del presidente Duque, y que pensaba cargarse no solo a la clase media, sino a los más pobres del país, que paguen más impuesto por declaración de la renta, un aumento en el IVA, aumento en la canasta familiar, que suban los impuestos al consumo, sube la gasolina, la típica agenda neoliberal que nos recuerda lo que ya vivimos los ecuatorianos en octubre del 2019. Y bueno, estamos también aquí con Víctor de Currea Lugo, a quien también le agradecemos que nos acompañe para este análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestra vecina Colombia. Muchísimas gracias, Víctor. Estábamos conversando con Marilén de cuáles son las posibilidades que ahora tienen los colombianos a partir de este paro y que sin duda le ha puesto un estate quieto al gobierno de Duque y al uribismo en sí. ¿Tú cómo evalúas, cómo ves las posibilidades que ahora tenemos, sí, los colombianos, incluso la región, de ver estas posibilidades de cambio político? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Verónica. Un saludo de mucho respeto a mi amiga y compañera de lucha, Marilén Serna, con quien nos hemos encontrado a lo largo y ancho del país en muchísimas actividades por la paz, por la justicia. Entonces, yo no sé si yo podré decir algo que ya no haya dicho Marilén. Así que intentaré, es posible que repita para las personas que nos están siguiendo ahora mismo, que repita cosas que ya son dichas. Lo más importante ahorita es leer la calle. Mira, Verónica, yo no creo que en la Revolución Francesa se sentaron a discutir qué había pasado, o en la Revolución Cubana se quedaron ahí en la Sierra Maestra echando el tarot o consultando la ouija. No, 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 no. Hay que leer la calle. La calle en Colombia está diciéndonos muchas cosas. Por ejemplo, mientras aquí había un sector que estaba dedicado a decir, no, 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 es que eso, las marchas, no, eso no, la calle ha decidido cosas. Mientras que había gente aquí volviendo, Verónica, esto es bien importante, el debate es ético de la justicia lo vuelve un problema estético del tipo de marchas. El debate no es que en Colombia no puede ser estético, sobre todo una estética que se rebaja, no, pero pintaron la puerta de un banco, entonces merecen que le metan un tiro en la cabeza. No es un debate estético, un debate ético, un debate político. Entonces, dentro de ese orden de ideas, la calle es la que tumba un proyecto de reforma tributaria de lo más terrible en un país con una brecha. Yo no sé si las personas están familiarizadas con los datos de Colombia y no queremos ser aburridos con eso, pero la brecha, el gap entre los más ricos y los más pobres es de los primeros en el mundo. Pero además de eso, se firmó un proceso de paz y hubo esperanzas, y ese proceso de paz fue traicionado, traicionado al punto de, no sé si Marilyn ya lo dijo, yo estoy aquí repitiendo cosas, 272 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados. Pero este país es un país que además sale a la calle y protesta. Entonces hay que escuchar ese país es el que está hablando en las calles. Y ese país no solamente tumba una reforma tributaria que aumentaba esa brecha, que consolidaba esas políticas neoliberales, que aumentaba esa injusticia, sino que tumbó un ministro. Yo no recuerdo que la calle haya tumbado ministros. En Colombia se tumbó una reforma educativa por allá en el 2011,
pero hemos logrado un avance muy grande y ya la gente está diciendo, no, un momentico, no, la gente en las calles, los indígenas del Cauca, el movimiento campesino, las negritudes, los obreros, los estudiantes están diciendo, un momentico, esto no acaba aquí, cuidado que hay una reforma en salud y están pidiendo la cabeza del defensor del pueblo y la cabeza del ministro de salud y, o sea, hay es que leer qué está pasando, pero si no leemos que el sujeto político, Verónica, y ya te doy la palabra para que esto no sea un monólogo horrible y aburrido, si no entendemos que el sujeto político ya no es el obrero de Marx, ya no es el campesino de Mao, ya no es únicamente el indígena de los zapatistas, no, esto es una miriada de gente con opiniones, con capacidad política y lo más importante, sin miedo. Exactamente, sin miedo. Y quizás es lo que ya estábamos analizando con Marilyn. Los colombianos, las colombianas, a pesar de esa fuerte represión histórica que han vivido, ¿no? Pues han perdido el miedo. Y lo que también veíamos es que esa pérdida de miedo quizás obedece también a la incapacidad que ha tenido el gobierno, ¿no? De estructurar incluso para ellos una propia agenda. Entonces, yo veo aquí como tres puntos, Víctor. Primero, lo más circunstancial, lo más urgente, ¿no es cierto? Esta furia contra esta reforma tributaria. Punto dos, también este hartazgo con un gobierno que envuelto en corrupción, nepotismo, amiguismo, ¿no? Incapaz, como decíamos, de sacar su propia agenda. Pero lo tercero, que es algo interesante y que tú dices, a partir de leer la calle, entender que surge un movimiento desde abajo y Marilyn nos decía, bueno, ligado también entre el campo, la ciudad y con una agenda que sin duda pues advierte también ciertos cambios. Y ante estos cambios lo que yo digo es, ¿qué está pasando en la política de las ciudades? Tenemos ciudades importantes como Cali, Bogotá, Medellín, donde tenemos un voto de centro, centro-izquierda, principalmente joven, con niveles de educación importante, y donde quizás el voto de derecha también está perdiendo apoyo, ¿no? Un voto más ligado a viejas generaciones, un voto quizás en algunas partes rural, con baja educación. ¿Tú verías también esta diferencia entre lo urbano, lo rural? Y ante eso, ¿cuáles son las opciones políticas que podríamos ver a partir de esta nueva fuerza que está surgiendo en las calles? Varias cosas. La primera es que la diferencia, las tensiones campo-ciudad son históricas en Colombia, históricas. A ver, cuando uno revisa la historia del siglo XIX, se habla que nosotros tuvimos como país 74 guerras civiles y Así. eran de la provincia de Santander o del Cauca, de Antioquia, contra la capital. Es un país profundamente centralista. De hecho, yo no sé si Marilén recuerda una frase que mi abuela Isabel decía burlándose, era que Bogotá es Colombia y el resto son paraderos de autobuses. O sea, lo demás no cuenta. Y además, gente que no tiene ni idea nunca ha salido de Bogotá, excepto a Miami, por supuesto, y habla de Putumayo y de Arauca y de Catatumbo y todas unas regiones. A mí me causa mucha risa porque a veces las tensiones fronterizas que tenemos con Ecuador o con Venezuela son explicadas desde un escritorio que uno dice, oiga, pero esta persona habrá ido allá alguna vez, aunque sea de turismo. Pero bueno, eso ha sido determinante. Voy a darte un ejemplo, Verónica. Hay una región en Colombia que se llama Arauca, una región que yo quiero mucho. Bueno, el gran paro nacional de Arauca del año 1972 pedía una carretera. Mire, para mí no hay cosa más capitalista que una carretera, porque es crear mercado nacional. ¿Sí? Es integrar el mercado. Bueno, es la hora, 50 años después, que siguen esperando la bendita carretera. O sea, las élites nuestras son élites absolutamente torpes y metidas en la ciudad. Eso ha generado que en términos de la implementación, por ejemplo, revisamos la nutrición entre niños del campo y niñas y de la ciudad, la escolaridad, el ingreso a la universidad, la cobertura en salud pública, la participación política, los derechos de la mujer, el indicador que tú quieras, Verónica. Y vas a ver una brecha muy grande entre unos números y otros números. Y claro, por un lado. Segundo, por supuesto que este paro no empezó hoy. Este paro recoge las luchas del 2020, del 2019 y luchas históricas
de gente que lleva aquí, yo recuerdo el paro cívico del 2016, por ejemplo, donde los campesinos se le paran al gobierno en ese momentico. Es que aquí tenemos graves problemas por ejemplo, de compra masiva, Verónica, masiva, de no más IVA, también más IVA y masiva de productos agrícolas. Aquí importamos cereales, importamos arroz, importamos maíz. Eso es una vergüenza. Y gracias a las políticas, entonces ha generado una corriente, digamos, de movimiento social que ha resistido en las zonas rurales, en campesinos, en el movimiento indígena y en las negritudes. Y ese sector rural ha sido el más golpeado por la guerra. Los 7 millones de desplazados fundamentalmente vienen del campo. Pero hay otra cosa importante, las masacres, 32 este año, Verónica, esto uno le dice a los amigos en el extranjero y dicen, Víctor, estás exagerando, no es verdad. Y Marilena está ahí para desmentirme. 32 masacres este año, sobre todo el liderazgo rural. En Colombia, la burguesía, las élites, los ricos, están asustados. Y no hay cosa más peligrosa que un burgués asustado. Y si tienen que mandar matar al liderazgo social de este país, como lo vienen haciendo, lo van a hacer. Y van a continuar. Entonces, entender que el campo tiene unas condiciones muy tristes, económicas, sociales, tiene graves problemas para la participación política, porque aquí hay mucho clasismo, hay mucho racismo, pero que ha fijado, por ejemplo, en octubre del año pasado es la Minga, la del Cauca, los indígenas, los campesinos, las negritudes, las que nos están diciendo por dónde es. Exactamente, y quizás eso nos hace recordar la apuesta que hizo Colombia por la descentralización y supuestamente no esta necesidad de llevar el Estado a las regiones, que como tú bien señalas, pues son regiones que han vivido sin la presencia estatal y prácticamente cooptadas, ¿no? Por fuerzas paramilitares, incluso por, vamos a decir, también por fuerzas guerrilleras, ¿no? Ante eso, pues, ¿qué pasa con la agenda también de descentralización? O sea, ¿hasta qué punto es un tema pendiente y que hoy, a partir de esta desarticulación, podemos decir, ¿no es cierto?, de esa estructura centralista con estas regiones, pueden surgir pues nuevos visos de ciertas autonomías en las regiones. Claro, el problema central es si estamos frente a un proceso de descentralización o un problema o una estrategia de desconcentración de problemas. Porque es que la descentralización administrativa, es decir, sí, los alcaldes, los gobernadores, los poderes regionales, los poderes locales, instituidos en la Constitución, tienen un mandato y les aumentamos el mandato, pero no les damos con qué. Entonces es como si lo soltaran en un campo y le dicen cultiva el campo, pero hombre, si usted no me da ni herramientas ni semillas, de ahí no va a salir nada bueno. Entonces el problema es que no hay desconcentración, descentralización financiera. Entonces uno encuentra muchos alcaldes que tienen para contratar un secretario, una secretaria y se acabó, que no tienen presupuesto. Entonces, si el capital sigue monopolizado y concentrado en las grandes capitales, si no hay una redistribución adecuada de los ingresos, pues de nada sirve. Por eso digo que no es un fenómeno real de descentralización, sino es un fenómeno de desconcentración de problemas. Eso es muy peligroso, porque con ese argumento el ente central maneja una cosa muy vieja que se llamaba la indirect rule, lo llamaban los ingleses por ahí en el siglo XIX, y es yo quiero dominar a los uruguayos. Pues no entro con tropas inglesas a Uruguay, sino contrato un uruguayo para que él se encargue de someter a los propios, cooptar los liderazgos locales y regionales para que le hagan la tarea al gobierno central, en este caso de Londres. Eso lo vimos en Sudán, lo vimos en Egipto, y en el caso colombiano se institucionaliza un sistema en el cual un alcalde o un gobernador intenta resolverlo y terminamos peleando con el alcalde del pueblo, pero es que el problema no es territorial, el problema es del orden nacional. La política de salud es nacional, la política de agroindustrial es nacional, la política de hidrocarburos es nacional. Entonces, yo puedo de alcalde tener toda la buena voluntad del mundo, pero si no tengo el poder económico para generar mejorías dentro de mi pueblo, pues no haré otra cosa que alimentar el sistema. Así es, Víctor. Pero ¿a dónde iría esta fuerza? Sería interesante pensar también en temas
en quizás posibilidades concretas, ¿no? Estamos hablando de grupos muy organizados. Marilén lo decía muy bien, no es reciente la organización campesina, no es reciente la organización indígena, estudiantil. ¿Están anclados a alguna propuesta política, Víctor? ¿Es posible pensar en las próximas elecciones una opción que esté desligada de este uribismo paramilitar que de verdad es una vergüenza para la gran mayoría de colombianos y para la región? ¿Es posible activar esta nueva fuerza que, como tú bien dices, demuestra también un hartazgo con esa política oligárquica en Colombia? Bueno, aquí hay como varias cosas que mirar. Primero, uno quiere que las fuerzas políticas que llamaríamos decentes, pues para no ponerle nombre, se vuelquen a favor de la gente. Pero Claro. es que hay fuerzas políticas de esas que nunca se han volcado, Verónica. Entonces, ahora hay una cantidad de oportunistas que están saliendo a decir, sí, viva el paro, cuando Mm. hace una semana decían que eso no se debía marchar. Así de claro. Segundo, el problema es el tipo de relación que se establece. El tipo de relación que se establece entre el partido político y la gente en la calle. Si el partido político lee lo que la gente dice en la calle y lo recoge, lo interpreta y lo defiende, bienvenido. Pero si el partido político va a manipular y a negociar sobre lo que la gente dice en la calle, pues no es bienvenido. Y ese riesgo está ahí. Ahora, hay una cosa curiosa, los partidos políticos sí implican pues una realidad política, tienen un electorado, tienen la capacidad de moverse y de convocar. Pero a ver, el paro sobrepasa a los partidos políticos. Si los partidos políticos lo entienden, es eso. Segundo, ¿cuál es la agenda de esos partidos políticos? Entonces, yo oí en estos días discursos desde la gente, no, hay que calmarnos, perdón, o sea, tercera reforma tributaria y hay que calmarnos, ya. 272 firmantes de paz asesinados y hay que calmarnos. 32 masacres y hay que calmarnos. El año pasado, primeros 2 años del gobierno de Duque, como 600, 700 líderes sociales y lideresas asesinados y hay que calmarnos. Una política errática en el manejo de la pandemia. Yo, entre otras cosas, pues estudié y me gradué, soy médico, aunque no ejerzo, pero eso me permite analizar que la política sanitaria es absolutamente errática y errónea. Y entonces hay que calmarnos. Y uno dice, ¿calmarnos para dónde? Y claro, viene el afán, el riesgo de que alguien quiera secuestrar las banderas de la gente y apropiárselas. Si alguien viene, esa es la primera cosa. Y lo segundo es, las fuerzas políticas tienen que darse, pero también aquí viene un reto más grande y más complejo, y es cómo hacemos para que la gente que hoy está en la calle, cuando llegue a las urnas, decida bien. Y eso es un problema. Porque aquí somos también, yo no sé, voy a decir una palabra que yo no sé si de pronto en otro país se oye, significa otra cosa, y ya me ha pasado que uno se escacha. Calenturientos, ¿no? Entonces es el espontaneísmo de 48 horas, de una semana, y después, ¿cómo aguantamos? Yo creo que la reserva está en esos procesos organizativos por décadas que Marilén mencionó. Entonces, es que hay que correrle a lo que ellos digan. Por ejemplo, sí, yo he planteado en las redes sociales, hombre, hay que contar con proyectos, incluso a nivel táctico, con algunas gentes de centro que no serían los más bienvenidos, pero hay que sentarse con todo el mundo. Hoy, por ejemplo, un sector de los militares en reserva sacó Ujú. una carta rechazando vehementemente la militarización. Pues vengan que echen una mano, yo eso no le veo nada de malo. El problema es que se roben las agendas, que se roben el protagonismo, que se roben los proyectos, pero el referente es que ahí esté la minga indígena, que esté la cumbre social y agraria haciendo parte de las decisiones políticas de la gente. Claro, y quizás algo diferente que ocurre hoy en Colombia es también esa sensación de la gente, aparte de lo obvio, ¿no? El tema de la reforma, la crisis que esto ha generado, pero también en el tema más emocional, diría yo. La gente asume que es posible ganarle a este gobierno, ¿sí? Y es precisamente por eso que está en las calles, ¿no? Porque la forma de represión brutal que han vivido pues ya diría, bueno, tendrán que replegarse, ¿no? Las amenazas de Uribe. Pero la gente sigue en las calles, Víctor, porque creo o considero que están asumiendo que hay una posibilidad real de generar estos cambios en Colombia.
Y estos cambios, como tú bien dices, pues merecen, sí, el sentarse en una mesa muy amplia y asumir también, pues, la responsabilidad que ahora la gente quiere asumir. Y que no les pase lo que ha pasado en otros países de la región, ¿no? Que a veces esas fuerzas, vamos a decir, más de centro, más de izquierda, en la imposibilidad de llegar a acuerdos, permite que sean los mismos, bueno, lo que ustedes mismos vivieron, ¿no? El triunfo de Duque, yo asumo que también es una falta de acuerdos en esos actores que bien podrían haberse sentado 2 años antes y decir, bueno, vamos a sentarnos por una nueva Colombia. ¿Cuáles son esos retos y qué es lo que falta para esa agenda? En este momento, Verónica, desde mi apartamento estoy oyendo otra marcha. Y es Ya, conmovedor. El 1 de mayo salí a la marcha y encontré 300 personas. No, mentiras, unas 1000. Era muy poquito. Estuve un ya. rato, avancé un par, y después me encontré otra marcha. Y después otra marcha. Y me encontré 5 marchas por toda la carrera séptima, que es una carrera importante en Bogotá. Sí, Pero sí, sí. luego me dicen, no, hay otra marcha en tal calle y en tal otra, en tal otra, en tal otra. Uf, Y entonces se da uno cuenta de que exactamente la piel se me gente, pone de gallina, Víctor, imagínate. pues mira, Verónica, tienes que venir a hacer reportería acá. Imagínate, nosotros de colombianos no sabíamos lo que era un cacerolazo. Marilén, yo no sé si yo nunca llegué a vivir un cacerolazo y hace 2 años hicimos un cacerolazo, el 21 de noviembre del 2019, y aquello era para llorar. Y ahora mismo están la gente en las calles, pero no es que estén siguiendo la ideología de alguien o la dirección, no, es la gente que está agotada, cansada. En Colombia decimos estar mamado. Creo que en otros lados mamado significa estar borracho, pero bueno, estamos agotados, no aguantamos más. La gente necesita líderes que sean capaces de entender eso que está pasando en la calle, no de apropiárselo ni de traicionárselo. Ahora, yo recuerdo hace muchos años, cuando éramos muy muchachitos, un candidato, Jaime Pardo Leal, sacó 300.000 votos. Y eso nosotros nos sentíamos, pues, ya a puertas de tomarnos el poder, que eso era maravilloso. A él lo mataron el día siguiente, lo asesinaron. En los años 90 hubo un proceso electoral importante. Luis Carlos Galán, de centro derecha, lo asesinaron. Bernardo Jaramillo, una gran esperanza de la familia comunista, lo asesinaron. Carlos Pizarro, líder presidencial, candidato presidencial, líder de una guerrilla que se desmovilizó del M-19, lo asesinaron. Nosotros nunca imaginábamos el triunfo. Bueno, cuando Carlos Gaviria logró sacar varios millones de votos, y él lo dijo, esta derrota tiene sabor a triunfo. Entonces eso era muy simbólico, Verónica, y nos echamos la carreta de que, no, es que ahora es de verdad. O sea, podemos ganar, mejor dicho, si no ganamos, nos lo merecemos. Pero Así, eso pasa por varias cosas. Primero, por leer la realidad. Segundo, por no vender a la gente. Tercero, por saber hacer política de alianzas. Y lo cuarto, yo hay cosas que yo no me sentaría con alguien que aplaude el paramilitarismo, por decirte un ejemplo. ¿Sí? Pero no me voy a agarrar con Marilén, la voy a coger aquí de ejemplo, porque ella dijo coma y yo dije punto y coma. Porque somos muy tontos en la izquierda latinoamericana y en eso hay que ser autocríticos. Nos peleamos por unas tonterías que uno dice, oiga, pero de verdad, ¿eso es lo esencial, Verónica? No, eso no es lo importante. Entonces yo creo que tenemos que aprender también a saber eso de la táctica y la estrategia. Es posible que yo a la causa indígena, por ejemplo, le ayude un pedacito, por las razones que sea. Bueno, ese pedacito que yo camino con ellos como compañero de viaje es para apoyar, pero no porque no acompañe todo el tiempo significa que soy el enemigo. A veces, como decía Camilo Castellanos, un amigo que en paz descanse, él decía, la izquierda colombiana es pura, dura y solita. Entonces nos quedamos 4 gaticos y así no se puede. Pero yo creo que ya hemos aprendido mucho, yo creo que hemos aprendido bastante. La Minga nos enseña, las regiones campesinas nos enseñan. Hay esperanza. Y yo, el 2022 vamos a ganar, o sea, hay que estar convencido. Y si no, pues el que no sueña con ser papa no llega a sacristán, pero esta vez sí vamos a ser papas, además. así es, Víctor, y bueno, ojalá podamos estar más presentes de esas luchas que nos llenan de ánimo a la región. Aquí en Ecuador, tú sabes que hemos vivido algo parecido. Sin duda, bueno, ahora el triunfo de la derecha en Ecuador, tú sabes que precisamente es por esa falta de acuerdos entre movimientos más de centro, más de izquierda, y mira lo que ahora tenemos, un gobierno de derecha
que prácticamente en la primera vuelta no tuvo ni siquiera el 19%. Pero creo que estas experiencias nos hacen más fuertes y esperemos que el centro, principalmente la izquierda, asuma esos retos que tenemos. Muchísimas gracias, Marilén. Víctor, un mensaje de despedida y pues, ¿qué nos dicen? Yo quisiera escucharles un mensajito ahí para los ecuatorianos que estamos atentos a lo que está pasando en Colombia y que no nos vamos a despegar ni un solo ratito. Marilén, empezamos contigo. Gracias, primeramente, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Víctor, un abrazo. Bueno, a todos y todas quienes nos están viendo, mucha fuerza desde donde quiera que estemos, todos los países en construcción alternativa, porque somos todos y todas hermanos y hermanas, que somos unos países con vida. Perfecto, Marilén, te agradecemos muchísimo, muchas gracias por estar con nosotros. Y Víctor, de verdad te agradezco también, no solamente esas ideas y esa perspectiva nueva que nos das, sino el ánimo que le estás poniendo. Sabemos que eres médico, profesor universitario, analista, escritor, periodista. Qué lujo de verdad tener en la izquierda, ¿no? Personajes de tu talla y bueno, agradecerte también y esperar que no sea la última vez que nos acompañes aquí en el Ecuador Today. Gracias y danos tu mensajito de despedida, Víctor. Lo más importante, entendamos quién es el aliado, quién es el contradictor, quién es el enemigo, qué es lo urgente en lo táctico, qué es lo estratégico a largo plazo y seamos capaces de mantener la autocrítica. Mantengamos la autocrítica. Eso es fundamental. Y bueno, como muy bien dice Marilén, somos un mismo pueblo y ahí nos tenemos que encontrar. Y como las peleas hay que darlas, así uno fracase, pero hay que darlas. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro. Eso es como respirar. Uno no puede dejar de respirar, pues uno no puede dejar de pelear. Exactamente. Y no vamos a dejar de pelear ni de luchar por nuestra América Latina unida y, ¿por qué no?, una región sin paramilitares, una región de paz. Gracias, Víctor, gracias, Marilén, y muchas gracias a los amigos de Ecuador Today. Y bueno, hasta una próxima y que arriba Colombia, ¿sí? Adiós, chao. Adiós.